La última pregunta la realiza el Grupo Podemos. En su nombre, el señor Rodríguez, y es relativa al traspaso de competencias en materia de subsidio y renta agraria. Señor vicepresidente, yo creo que todos somos conscientes en esta comisión de la situación que hay en el campo andaluz, una situación que viene de antaño, y en esta Andalucía no hemos tocado nunca en profundidad la estructura de la propiedad, que al final genera un tipo de desigualdad, un tipo de dependencia material en los pueblos, etcétera, etcétera. Pero después del boom inmobiliario nos estamos encontrando con una situación que es dantesca. Toda la gente que ha retornado de la construcción al campo se están encontrando sin peonadas, sin renta. Nos estamos encontrando situaciones de venta y de compra de peonada, de venta y de compra de voluntades en los pueblos. Sabéis cómo es la situación. No la tengo que describir a ningún grupo porque yo creo que la conocemos todas. Y ante esa situación, bueno, yo creo que la renta y el subsidio agrario es una ayuda, pero no está siendo suficiente. Evidentemente habrá que reabrir un debate sobre qué hacemos en los pueblos de Andalucía para sostener la renta de nuestros ciudadanos y ciudadanas, con una situación que se mantiene en el tiempo, que es injusta. Pero yo creo que eso no va a ser posible abrir un debate real con la gente que somos sensibles a esa situación, una situación de injusticia, si esas competencias no están en Andalucía. Yo creo que cuanto más lejos están las competencias de quienes sufrimos esa realidad cotidiana en el día a día y de quienes somos sensibles a esa realidad, más peligro hay de que o no se reabra el debate o se abra en falso y mal, y se pierda. Entonces, yo creo que sería necesario que nos pusiéramos de acuerdo y que este Gobierno encabece lo que tiene que ser una reivindicación de que esas competencias estén aquí, donde entendemos un problema de agravio histórico y un problema que además que se ha agravado desde el inicio de la crisis. Entonces me gustaría saber si está pensado por este Gobierno esa iniciativa. Señor vicepresidente. Señor Rodríguez, usted conoce perfectamente la regulación específica de la protección por el desempleo que hay en España y yo le manifiesto que no estamos de acuerdo por lo que usted propone. Y aquí hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque no entiendo bien el sentido de la pregunta. Si usted no puede, creo que no, lo tendrá que explicar usted, si no se trata de romper el principio de cohesión y solidaridad de las políticas pasivas en España, tendrá que explicar, porque yo no lo logro entender bien. ¿A qué se refiere en la exposición de motivo cuando, al igual que hace o que ha venido haciendo el Partido Popular en los últimos 30 años, afirma que el sistema de renta y subsidio condiciona la voluntad de cientos de familias en el mundo rural? Yo no lo entiendo bien, francamente, porque eso ya lo hemos defendido, combatido, demostrado y por tanto no lo entiendo. Ahora, yo creo que en el fruto de esa discusión que usted dice que hay que pretender abrir, nos veremos. Pero claro, en el contexto de una pregunta, yo lo que le traslado a usted precisamente es una explicación de ese principio de cohesión que nosotros defendemos, y las políticas pasivas, igual que otras cuestiones, son fundamentales a la hora de la cohesión, y como usted comprenderá, será, yo lo que le puedo decir con absoluta sinceridad, si ese es el planteamiento, nosotros no estamos de acuerdo. Señor Rodríguez, dispone de un minuto. Sí. Si hubo aquí un PER y si hay subsidio de renta agraria en Andalucía, tiene que ver porque hay situaciones específicas en Andalucía que no se dan en otra parte de este país. Entonces, bueno, yo creía que íbamos a estar de acuerdo en esto. Yo creo que también es notorio, es público, que para poder acceder hoy a determinadas rentas en el campo y con un exceso de desempleo enorme, donde las peonadas agrícolas no dan para alcanzar, se están comprando hoy peonadas. O es que de verdad estamos mirando para otro lado, no somos conscientes de este problema, y eso da lugar a compra de voluntades en los tajos y de voluntades políticas. Pero no está aquí el problema. Es decir, yo creo que el problema está en si vamos a abrir el melón de cómo reformar eso para que no pase y para atender a la situación de emergencia que está ocurriendo en el campo. Que hay una situación de emergencia en la que yo creo que todos estamos de acuerdo. Es decir, las tasas de desempleo, los jornales que está habiendo no dan para cubrir eso. A mí me gustaría que esas competencias, que son competencias de subsidio de renta agraria, que no tienen sentido en otras partes del país, que tienen sentido aquí, estuvieran bajo la Junta de Andalucía, con la financiación que eso conllevaría. Ojo, no estoy diciendo pedir las competencias sin financiación, sino las competencias estén en manos de los andaluces, que somos quienes
comprendemos el problema, lo vemos cotidianamente y somos sensibles a él. Porque entiendo que otros discursos que está habiendo en el conjunto de este país sobre los andaluces subsidiados, sí que es el discurso peligroso. Es el que hay que combatir. Y ese, en el contexto de la austeridad, nos provoca severos problemas. Entonces, para abordar realmente la discusión de fondo, que es cómo abrir el melón de la renta de subsidio agrario en Andalucía, yo lo que digo es las competencias que las tengamos nosotros, los andaluces. Y después abrimos el melón. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Pero no me lo clarifica usted. Usted será, supongo que en el ámbito de la pregunta no tiene usted el tiempo necesario para hacerlo, pero yo no comparto, porque trocear las cuestiones que nos han unido a todos. Usted dice que esto es en el mundo rural. También en el mundo rural hay otras partes, y estamos hablando de políticas pasivas que se gestionan y deben gestionarse para el conjunto y para la cohesión, con las especificidades que tenga que tener en el territorio. Pero, hombre, yo creo que usted hace unas apreciaciones que se compran voluntades políticas, las que sean ilegales deben estar denunciadas de inmediato. Pero es que eso es lo que ha hecho el Partido Popular, con perdón, durante los últimos 30 años, acusar al mundo rural de que estaba cautivo de las políticas recordará usted que tuvieron que cambiarle hasta el nombre al PER. Usted ha dicho el PER, porque usted además es de los que utiliza. Yo también, a mí me gusta el PER, porque claro, el Profea es bastante difícil de entender. Pero no le pega a usted decir eso. Decir usted que hay compra de voluntad en el mundo rural. Pero si en el mundo rural hay, una diversidad y una pluralidad política muy importante. Y ya usted está poniendo el dedo. Ya usted te dice, hombre, la compra de voluntad y lo echa usted en el cesto del otro. Pues no, mire usted. Yo creo que en este momento puedo decir con tranquilidad que si el conocimiento de que se compran voluntades mediante la peonada, si lo tuviera el gobierno de la Junta, lo había denunciado. Es lo que debe hacer usted, si lo conoce. Y si lo hay en el campo de lo privado, también, por supuesto, como no podría faltar, faltaría más, ¿no? Y atender la situación de emergencia, eso es lo que hacemos. ¿Por qué defendemos a capa y espada lo que ha significado el PER en Andalucía y los municipios menores? Porque usted lo sabe igual que yo, cuando uno recorre digo por el conocimiento que tenemos mutuo, si hay localidades donde uno ha sido capaz de acercar la igualdad entre ciudadanos gracias al proyecto, a los planes de empleo rurales, en educación, en sanidad, en cultura, en todo aquello que se ha ido acercando. Y eso ha sido un gran esfuerzo. Por tanto, no contribuye usted a la difamación. Yo también comparto que lo otro de subsidiación, ya eso es lo que faltaba. Eso me rebelo contra eso. Porque hasta ahí ya podíamos llegar, ¿verdad? Yo no me siempre hago la cuenta de cuánto ha costado otras reconversiones en España respecto de lo que significa el PER en Andalucía, que ha fijado población en el territorio, que ha provocado que haya un equipamiento similar independientemente de donde se viva. Y, por cierto, en esa emergencia la Junta de Andalucía ha tenido también y tiene una gran parte de actividad, que es los planes de empleo en el mundo rural, además del PER, que eso que eran transitorios, pero también ayudan, porque el problema estructural sí que necesita una gran discusión. Pero el estructural, como usted comprenda, eso a mí me llama la atención cuando hay parados, como usted sabe, cuando baja el paro en Andalucía es gracias a la gestión de uno, y cuando sube el paro es gracias a la gestión de otro. Eso lo que creo con usted es que el debate hay que abrirlo en profundidad sobre el sistema general, no troceando partes del sistema. Y usted tiene que explicar bien a lo que se refiere, pues no vaya a poner en valor eso que recorre ya del troceo de la cohesión territorial de España y de las políticas que nos unen a todos. Por tanto, esto, que no es en el objeto de una pregunta, sino tendrá que ser objeto de una discusión más intensa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Le agradecemos su participación en esta comisión. Hacemos, si les parece, señoría, un receso de 5 minutos para despedir al consejero y finalizamos con el último punto. También puedan descansar un momento, ¿no?
Señorías, por favor, continuamos.